Esto es Planeta Kayak, un podcast donde vamos a charlar sobre este apasionante mundo, siempre de forma divertida y entre amigos. Navega, escucha, participa o pregunta para ser uno más de esta familia. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web planetakayak.com. Y ahora disfruta de este programa, Planeta Kayak. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Planeta Kayak. Aquí estamos Kei, de Puerto de Sagunto, y Carlos de Villarreal para hablarnos de otro apasionante tema al respecto de lo que nos ocupa, que es... El timón. Buenas tardes a todos. El timón, que tiene unas rimas fantásticas con otras cosas que nos gustan muchísimo, como por ejemplo... Camión. O... No me hagas decir cochinadas. Jamón, Carlos, jamón. Cabezas de jamón. Acuérdate del patrocinio. Jamón, 5J, Joselito. Moriré sin saber lo que son. Moriré sin saber dónde radica su valor. Bueno. Muy bien. Y una vez metida nuestra cuñita, a ver si un día nos sonríe la suerte, vamos a empezar sin más dilación a hablar de nuestro amigo el timón. Con esta pequeña parodia de Matías Prats, ¿qué podemos decir del timón? Pues para nosotros el timón pues es una pieza que va colocada en la popa del kayak y hay varios tipos, pero un timón lo que necesita es que sea móvil, se maneja normalmente con los pies. Y es un elemento que viene un poco copiado de las embarcaciones a motor o a vela y sirve pues para dirigir por una parte el kayak para llevarlo por el rumbo que queramos, pero a la vez pues evita pues que el trayectoria por la cual pretendemos llevar nuestra piragua. Efectivamente, el timón es un invento bastante moderno dentro de la náutica, aunque no lo he puesto en el guión. Sí que he leído, he pensado en apuntarlo y luego se me ha olvidado, que es un invento de alrededor del año 1200. Ya hablamos de que los lados del barco son el lado de babor, cuyo nombre todavía no hemos desvelado de dónde procede, quizá porque no lo hemos investigado, y el lado de estribor, que viene de steerboard. O sea, del lado del timón, porque inicialmente el timón era una pala que se sacaba por el lado derecho, porque la mayoría de la humanidad somos diestros, se sacaba por el lado derecho de la popa del barco y servía para guiar. Se dice, he investigado, he leído que alrededor del año 1200 alguien decidió hacer eso una pieza fija, no una pala, dejar caer por el lado derecho del barco, y convertirlo en una pieza fija del barco. Y así tenemos que los timones de kayak, pues principalmente son o una pieza basculante que parte de la popa, la parte final trasera del barco, basculante para poder recogerse y descansar sobre la cubierta, o girar sobre una bisagra y caer al agua, siendo como una aleta que movemos con unos pedales conectados por unos cables a un volante que mueve esa aleta con el fin que tú has descrito. O bien pueden ser un timón de fondo para ciertos tipos de piraguas que sale directamente del casco y se acciona de una forma parecida. En todo caso, un detalle que tenemos que apuntar es que en función de la forma que tenga un kayak, tanto de largo, de eslora, como de ancho, pues girará con mayor o menor facilidad. Entonces nos veremos en la situación de que hay determinados kayaks, se me está ocurriendo por ejemplo los de aguas bravas, que son extremadamente maniobrables, que no necesitan el timón, pero es que porque están diseñados específicamente para maniobrar. Esto es hacer un poco de spoiler, porque hay mucha polémica en el mundo del kayak si el timón es necesario o es prescindible, pero decir que, aunque sea hacer un poco spoiler,
en algunas embarcaciones de kayak sí que es necesario el timón y en otras es perfectamente prescindible. A ver, si hiciéramos una encuesta, encontraríamos tanta gente que lo encuentra imprescindible como tanta gente que lo encuentra una violación del código necesario que necesita de una ejecución, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si hablamos de novatos, pues hay libros que aconsejan que cuando alguien empieza, no empiece directamente con un timón para intentar acostumbrarse a manejar el kayak con su peso y con las paladas, dirigirlo por ese procedimiento. Y otros que aconsejan ponerle un timón para olvidarse del rumbo y dedicarse a palear. Y con la gente ya, digamos, con un nivel, pues hay quien dice que timón de ninguna de las maneras, que el kayak debe mantener el rumbo canteando o variando la forma de palear, y hay gente que dice que pudiendo llevar un timón, ¿para qué tengo que estar haciendo equilibrios hacia un lado o hacia el otro? Lo rigurosamente cierto es que ya comentamos en el capítulo del kayak doble, que en el kayak doble, que es un kayak más ancho, más largo, más difícil de maniobrar, pues es una gran ayuda llevar un timón que maneja el que va sentado atrás, ¿vale? Y que en otros casos, también en el caso de hacer, ya hemos leído historias de señores que hacen grandes travesías y la mayoría coinciden en que cuando te vas a tirar un montón de tiempo navegando en una gran travesía, pues que ayuda mucho. Ayuda mucho a canalizar tus fuerzas en palear y no en mantener el rumbo y utilizar para mantener el rumbo el timón. En todo caso, el timón también tiene aspectos negativos o inconvenientes, o sea, no todo es perfecto. A mí la principal cosa que se me ocurre es que, claro, la esencia del kayak y una de sus, digamos, virtudes es el minimalismo y la simplicidad. Entonces, desde el momento que estamos incorporando a una embarcación como el kayak un timón, estamos añadiendo una parte mecánica pues que es susceptible de romperse, hay que hacerle un mantenimiento, puede fallar y se separa un poco de la filosofía o del concepto más zen que puedas tener del kayak. Otro inconveniente que se me ocurre es a la hora de desembarcar o de embarcar, porque tienes que tener mucho cuidado pues a la hora de recogerlo para que precisamente en esas maniobras del embarque y desembarque que ya hablamos el otro día, pues el timón pues no se quede debajo y provoque un estropicio. Y luego, por experiencia, que eso tú y yo también lo hemos vivido en primera persona, es que cuando practicas un rescate que tienes que subir al kayak estando en el agua, pues el timón y todas las partes añadidas que lleva, que es el cableado y todo el sistema para alzarse y bajarlo, pues molesta mucho, mucho, mucho cuando provocas un rescate. Incluso yo me atrevería a decir que hasta puede ser un poco peligroso porque nos podemos hacer daño. Y también hay que señalar que, por ejemplo, a la hora de transportar el kayak en el coche, que es lo que tocamos en su debido capítulo, pues el timón, pues bueno, también puede molestar un poco y tenemos que llevarlo muy bien sujeto para que no se salga de su sitio y genere problemas y ruidos. O sea que timón sí, timón no, sería analizar un poquito de las ventajas, pero también los inconvenientes que ofrece. Hay otro inconveniente añadido y es que hablamos en su momento que si cuando ibas a desembarcar te tocaba bañarte porque no habías considerado la fuerza de la ola, la trayectoria y tal, y acababa el kayak por un lado y tú por otro, hablábamos de coger el kayak por la boza, el asa de la popa y dejarlo a favor de la corriente, o sea, dejar que el kayak, cogerlo para que no matara a nadie, ¿vale? Como torpedo submarino de superficie, ¿vale? Pero y dejarlo y que sirviera para sacarte a ti de la ola. Cuando en la popa del kayak tienes un timón con sus hilos que lo mueven y tal, pues esto se complica, porque si además el kayak te pega una vuelta,
y te pega la vuelta con la boza, el timón te va a enganchar y te va a pegar en el antebrazo y te van a pasar cosas, ¿vale? El timón no es solo el timón, son unos pedales móviles, son unos hilos que ya os recomiendo que si lleváis timón sean de Dinema o de algún tipo de cuerda técnica que sea muy resistente, ¿vale? Una especie de volante y lo que es el propio timón en sí mismo. Cosas adicionales que se pueden romper. Cosas adicionales que están expuestas al salitre y se las puede ir comiendo poco a poco. ¿Y qué puede pasar si se las va comiendo poco a poco y de repente, navegando tan tranquilo, se te rompe un pedal o se te rompe uno de esos cables? Bueno, pues si vas con alguien, quizá te pueda levantar el timón para que navegues sin timón. Pero si vas solo, es un marrón que rima con timón. En inglés también rima, porque en inglés es un brown que también rima un poco con timón, ¿vale? Pero en cualquier caso es un marronazo porque se te puede quedar girado el timón y entonces tienes que hacer el esfuerzo necesario para avanzar y para vencer que el timón esté diciendo que tú vayas para un lado y tú quieras ir para otro. O sea que es literalmente un arma de doble filo. Ya he colado otro de Matías Prats. Estoy que me salgo. En todo caso, tú has apuntado muy bien antes de que sí, o sea, hay muchos kayaks que la verdad es que es muy difícil gobernarlos si no incorporas un timón. Habías apuntado antes el tema de los kayaks doble y bueno, los kayaks de competición que tienen una línea de agua muy larga, o sea, una eslora muy larga, pues también precisamente al llevar tanto casco sumergido, una de las dificultades que tienen es a la hora de girar, o sea, mantiene muy bien el rumbo, pero girar no es lo suyo. Entonces, para facilitar esto, un timón es casi imprescindible. Y gente que conozco yo, pues también necesita incorporar un timón cuando tiene un kayak impulsado a vela, que tiene también muchas veces patines a los costados y suelen ser un poquito aparatosos. Y el timón es básico. Incluso lo que nosotros comentábamos el otro día de los kayaks a pedales, los kayaks a pedales prácticamente si no llevan timón tampoco no pueden funcionar. De hecho, por motivos obvios, en los kayaks a pedales el timón suele ser actuado con una palanquita con la mano. Por motivos obvios, porque si los pies los tienes ocupados en pedalear, no los puedes tener también para dirigir el timón. De todas maneras, ahora ¿sí? Hay un modelo de hobby, no sé si lo has visto, que las aletas giran 360 grados. Giran dentro del agua, giran un montón y también ayudan a dirigir el kayak, ese sistema. Oh my God, la tecnología siempre avanzando. Quería añadir que en el caso de los kayaks de pista, a veces en vez de manejarse con dos pedales, uno para girar para un lado y otro para girar para el otro, se manejan con una barra que mueves con las rodillas. O sea, en los kayaks de pista normalmente las pruebas de K1, K2, K4, aprovechamos para recordar que España es una potencia internacional de primer orden en piragüismo. Esas pruebas son una carrera en rigurosa línea recta. Entonces, lo único que tienen que mantener es esa línea recta en una lámina de agua, normalmente poco expuesta al viento y a ningún tipo de ola. Entonces, ese timón va actuado con una barra, a veces va actuado con una barra que va a parar a mitad de las rodillas para mantener ese rumbo. Otro tipo de kayak que es muy, muy normal, que necesite de la ayuda de un timón, son muchos kayaks de pesca. ¿Por qué? Pues porque son kayaks que son autovaciables y por las propias formas que tienen suelen tener el casco muy ancho y no permiten, digamos, hacer la maniobra de canteo, que ya lo explicaremos un día mejor, pero el cantear es inclinar el kayak hacia un lado para que se mueva en la dirección contraria. Entonces, en este tipo de kayaks, al ser esa maniobra del canteo más complicada, pues para cambiar el rumbo suele ser también muy recomendable el uso de un timón.
Sí, efectivamente, como ya hablábamos con Miguel Martínez Quintana en el capítulo de pesca en kayak, que puede ser que en este momento esté ya publicado o puede ser que no, aunque creo que sí, porque ya hemos tenido realimentación. La pesca en kayak pasas mucho tiempo encima del kayak y cualquier comodidad, cualquier ayuda, pues es interesante. Y el timón, pues ha sido ampliamente aprovechado por este tipo de kayaks que además, pues les pasa en cierto modo lo mismo que a los kayaks de pista. O sea que la idea es que puedan mantener una velocidad de crucero a pesar de su tamaño y de su manga, ¿vale? Y la maniobrabilidad no es el fuerte de estos kayaks, porque a veces son auténticos acorazados Potemkin del agua, ¿vale? Entonces, el timón es de gran ayuda para poder llegar al sitio donde está el pez esperando para comer ávido su cebo. Ñam, 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 ñam. Y otro tema del cual tenemos que hablar, que es importante, es del material del cual se hacen los timones. Porque no sé tú, pero yo he tenido kayaks que han tenido timón y los he tenido de aluminio, de otros metales y de plástico. Y es muy importante el material porque un timón, en el caso de que tengamos que llevarlo, es muy importante que se mantenga en su posición, o sea, que no se salga del agua, que no se gire, que no torsione, porque si no, ese movimiento pues genera que no sea tan efectivo como nos gustaría. Y yo puestos a elegir, a mí el material que más me mola para un timón es el aluminio, porque en el caso de recibir golpes y tal, que siempre es posible con el fondo o en un desembarco, pues el aluminio la verdad es que lo aguanta todo. Luego está el tema de los pedales, que yo he visto algunos modelos en madera y tal, pero bueno, la gran mayoría están hechos de plástico tipo nylon. Y lo que tú has apuntado muy bien antes, que eso también a quien esté escuchando esto y se plantea instalarse un timón en casa, tiene que tener mucho cuidado de que los cables, como ha dicho antes Kay, los cables que conectamos al timón y a los pedales tienen que ser, si puede ser con un nervio, con un núcleo de nylon muy resistente, porque la clave es que estos cables no cojan en ningún momento holgura, porque si cogen holgura o se alargan un poquito más de lo normal, pues el timón ya no funciona como nos gustaría. Seguramente me estaré metiendo en un jardín, pero yo os voy a decir que mi mejor experiencia con cables de timón ha sido con cabos de Dynema, escrito D-Y-N-E-M-A, y alguna de las letras estaba repetida, creo. Pero vamos, mi mejor experiencia ha sido con ese tipo de material. Ahora podéis opinar en los comentarios, en el YouTube, lo que queráis. Pues yo los he puesto de carbono Kevlar, yo no sé qué, me parece todo súper bien. El Dynema es barato porque se utiliza mucho en náutica, es fácil de encontrar en distintos grosores y a mí no se me ha roto como otros que he tenido en otro momento que, como dice Murphy, pues se han roto cuando más falta hacía que se rompieran. Solo es un apunte. Recordad, Dynema. Gracias, Dynema, por el patrocinio de este capítulo. Y bueno, ya hay un primo lejano del timón que sería la orza, que la orza pues es una aleta que va colocada en la popa del kayak y serviría pues para ir sumergido y su función principal es minimizar el efecto del viento cuando sopla por un lado y hace que el kayak se desvíe. Entonces, la orza lo que haría básicamente, pues al ir sumergida, es mantener la direccionabilidad del kayak. Y bueno, hemos estado averiguando un poquito más de este tema y bueno, nos ha sorprendido de que en el siglo pasado pues hay constancia de que algunas embarcaciones inuit pues ya hicieron un invento muy similar a la orza dentro de las posibilidades que tenía la gente aquella, precisamente pues eso, para cuando estaban cazando, pues que la influencia
del viento, pues no les hiciera fallar, digamos, en la caza en este caso, disparar a las focas, porque en esa época, a principios del siglo XX, utilizaban rifles, pero les permitían mejor precisión a la hora de cazar. Nosotros para cazar focas, no creo que este chiste no sea apropiado para este podcast. Lo que sí que es apropiado es decir es que la orza es regulable. O sea, el timón tú lo regulas en la cantidad que lo giras hacia un sitio u otro para regular cuánto quieres que gire, y hay que decir que hay que girarlo poco y despacio porque el efecto no es inmediato y hay que intentar, incluso cuando tienes viento, mantenerlo pues con un determinado ángulo de giro para que vaya compensando ese viento. Y la orza lo que se regula es cuánto asoma. Digamos que es como una aleta que puede estar completamente retraída o puede salir del todo hacia abajo por la parte casi al final del kayak hacia abajo, y entonces, dependiendo de cuánto viento hace, la sacas más o menos para compensar ese viento que te empuja y tiende a girarte en su dirección, ¿vale? Compensar esa fuerza para mantener el rumbo que querías llevar. Los barcos de vela suelen llevar orzas, ¿vale? Suelen llevar, por ejemplo, los Optimis llevan una orza de guillotina, que se llama, que como podéis imaginar es que sube y baja por una caja, sube y baja por una caja, es otro pareado, ¿vale? Llamada caja de la orza, ¿vale? Y otros, los barcos de vela grande, pues ya llevan una orza fija, incluso con un bulbo debajo que a compensar el peso del barco y convertirlo en autodeslizante, que quiere decir que si vuelco, vuelvo a ponerme de pie como un tente tieso. Son muy convenientes, igual que los timones, cuando tú le aplicas una vela o una cometa a un kayak para mantener el rumbo. Y pueden traer otros problemitas, como por ejemplo que se atasquen, porque en la caja de la orza, porque el kayak también lleva una caja de la orza donde se escamotea cuando tú no la necesitas, pues entren piedrecitas, guijarritos, lodo o algas, y entonces se enganche. Entonces, o que se deforme por un golpe o que se rompa porque vayas a embarrancar en la playa y te olvides de que la tienes fuera, la orza, ¿vale? No, la otra fuera es sacada, efectivamente. Entonces, ayuda, por ejemplo, que esa orza tenga un agujerito y ese agujerito tenga un hilito de nylon para que en el caso de que no, claro, no sobre la marcha, pero cuando tú has intentado sacarla, porque esto suele accionarse con un cable que está cerca de la bañera para poder sacarla y meterla en marcha, la orza, ¿vale? Y ajustarla. Y cuando has intentado sacarla y no has podido, en la siguiente parada, pues dar la vuelta al kayak y tirar de ese hilito para intentar obligar a esa piedra que se ha metido, a esas algas, a esa arena, a salir y sacar la orza. Sí, en todo caso, yo, por ejemplo, en mi web, y colgaremos aquí en la web de Planeta Kayak, colgaremos un diagrama en función de si vamos navegando el kayak, según cómo venga el viento, pues digamos la cantidad de orza que tienes que sacar, o sea, o completamente, un cuarto, la mitad. Lo que sucede es que el mejor consejo que podemos dar a todos los que nos estéis escuchando es que, bueno, cuando estéis navegando y veáis que el viento se os lleva el kayak, pues un poquito prueba y error, o sea, saca un poquito a ver qué tal va el kayak, mantiene la dirección, no mantiene la dirección, saco más. Entonces así es la mejor forma de pillarle el puntito y que la orza cumpla su cometido y reduzca al mínimo posible pues la deriva que o bien el viento o las olas pues nos puedan generar. En todo caso, no me gustaría terminar sin contar también de que si vamos a hacer si vamos a navegar en un kayak a vela, las orzas, hay unas orzas que son laterales, que se instalan en los kayaks básicamente autovaciables, aunque para kayaks cerrados también hay.
Pues son unas orzas que se colocan al lado de la bañera y lo que permiten, pues eso, es reducir la deriva y navegar con diferentes ángulos de viento, porque digamos una vela más ortodoxa con forma de delta, si no tenemos orza, pues poco más o menos que solo podemos aprovechar vientos que nos vengan de popa, que nos vengan detrás. Si tenemos orzas laterales, pues podemos aprovechar otro tipo de vientos pues para avanzar con el kayak. Y navegar de través, efectivamente. En el lenguaje de la náutica deportiva a vela se llama navegar de través cuando el viento te viene por el lado. En cualquier caso, la única dirección en la que no se puede navegar nunca a vela es en dirección al viento y entre 15 y 30 grados de margen sobre esa dirección del viento. Tenemos que dar dos consejos. Tenemos que dar dos consejos. Uno yo creo que ya lo hemos dado, ¿vale? Y otro, si no lo hemos dado, pues lo vamos a dar ahora. Un consejo que creo que ya hemos dado es que, sobre todo cuando no te gustan los brownies, cuando no tienes grandes habilidades, que salgas cuando hace bueno. Que salgas cuando hace bueno, pero te prepares por si se pone malo. Porque a veces las previsiones fallan, los partes meteorológicos fallan, el wind guru falla, el wind finding falla y tú sales a dar un paseo en barca, como el que dice, y de pronto se monta la de San Quintín y tu idea normalmente debe ser volver a refugio, volver a costa, volver a puerto, llegar sano y salvo a tierra. Entonces, como se suele decir, si quieres paz, prepárate para la guerra. O sea, navega a gusto, pero prepárate por si las cosas se tuercen. ¿Por qué digo esto antes que el segundo, el que creo que no hemos compartido antes? Porque estamos hablando de que hay disensiones sobre si alguien que empieza debería empezar usando un timón o no, y también hay disensiones acerca de, no sé si se dice disensiones, bueno, ya lo he dicho varias veces, sobre si timón sí o timón no, a pesar de que hay un acuerdo bastante generalizado sobre que kayaks dobles y largas travesías sí, pero aprender a manejar el kayak sin timón y sin deriva. O sea, está bien tenerlos, está bien utilizarlos. Si no lo quieres, está bien no tenerlo, está bien no utilizarlo. Pero en cualquier caso, aprende a girar el kayak sin timón y aprende a mantener el rumbo sin deriva, porque todo puede fallar, todo se puede estropear y todo se puede ir a la merde, que es como se dice en francés. Sí, efectivamente yo en eso coincido completamente contigo. Y bueno, también decir que un timón también puede funcionar perfectamente no solo en el mar, también en pantanos y en ríos. Pero sí, si no lo tenéis claro, sobre todo si estáis arrancando, porque aparte de todo lo que ha dicho Kei, o sea, yo recuerdo cuando empezaba a navegar que una de las cosas más frustrantes y cuando llevo a gente que nunca ha hecho kayak, la meto por primera vez en el agua, pues de las cosas que menos mola es que tú quieras llevar el kayak a una dirección y se te vaya hacia otra. Entonces, bueno, aquí al final de la historia lo que se trata es de cogerle gusto a este deporte y si, oye, si al principio necesitamos esta ayudita del timón pues para que la experiencia sea más agradable, pues, oye, no tengas complejos y utiliza el timón. Pero en la medida de lo posible ten presente que cuando esté la situación de que puedas funcionar sin timón, pues oye, prueba a navegar sin timón porque así lo que vas a mejorar es tu técnica a la hora de palear, tu técnica a la hora de maniobrar y conseguir más control a la hora de navegar. Y no hagas demasiado caso a fundamentalistas fuera del fundamentalismo del chaleco. Sí, ya sé que eso lo dicen todos. O sea, los de una determinada religión dicen, no hagáis caso de ninguna religión menos de la mía. Vale, nosotros somos fundamentalistas del chaleco. Pero no hagáis demasiado caso de... O sea, si tú quieres probar a ver cómo se va con timón, prueba. Si te gusta, pues usa timón. Ten en cuenta que a casi cualquier kayak se le puede acoplar un timón. Si resulta que no, que tu cuerpo pues, le gustan las sensaciones del canteo, de la movida, del tal, pues no te pongas timón.
O sea, no, aquí no hay verdades absolutas, ni siquiera hay razonamientos científicos avezados. Sí, y además, vamos a ver, el timón, también lo que sucedía hace unos años es que si pretendías ponerte un timón, pues también valía una pasta. Entonces había gente que era un motivo para pensárselo. Pero bueno, hoy en día se pueden encontrar kayaks y pedales realmente económicos y con lo que es el propio timón, da incluso a la gente que sea mañosa, da pie a que se lo puedan construir ellos mismos. El tema de los pedales es más complicado, pero bueno, he visto pedales caseros y algo se podría hacer. Entonces, si el tema económico os tira para atrás, pues sepáis de que se puede colocar un timón de forma bastante asequible. Un matiz. Hay otro sistema de control del timón que es como una tabla que bascula sobre un centro y, o sea, que no son dos pedales, sino una tabla que la empujas por un lado o la empujas por el otro y mueve el timón. Realmente nosotros no es que conozcamos todo. Debe haber más sistemas de manejar el timón que el de la varita a las rodillas, el de los pedales, el de la palanquita en el lateral de los hobby kayaks y el de la tablita, ¿vale? Pero hay un pequeño matiz que es que cuando tú vas sentado en el kayak y paleas, el kayak lo empujas con los pies y con tu culo, ¿vale? Con tu culo por el propio peso tuyo y el rozamiento de tu culo contra el asiento y con los pies porque vas empujando alternativamente en los reposapiés. Oiréis que dirán, es que cuando llevas el timón, claro, si apoyas en los reposapiés, giras e imprimes menos fuerza al kayak. Bueno, todo eso también está estudiado. Hay quien ha puesto cuñas donde va el talón del pie para que tú sigas empujando con el talón, aunque estirando el pie muevas los pedales para actuar el timón, ¿vale? Lo que es lo mismo. Para cada problema, una solución. Recordaos que el kayak va porque lo empujas con tus pies y con tu culo. Bueno, y yo creo que ya hemos contado bastantes cosas, ¿no? ¿Qué tal si nos Sí, despedimos? Creo vamos a yo hacer que... hoy una excepción. Vamos a dejar este capítulo excepcionalmente corto para lo que nos solemos enrollar y no queremos despedirnos una vez más sin recordaros que tenemos la página web de planetakayak.com, el correo de planetadekayak@gmail.com, el canal de YouTube, el Instagram, el Twitter, el timbre de casa. Podéis conectar con nosotros, decirnos que lo hacemos mal, decirnos que lo hacemos bien, darnos a probar por fin el famoso Joselito 5J porque os haya gustado y el cuerpo os lo pida, enviarnos besos o abrazos o lo que queráis. Y daros las gracias por escucharos y emplazaros a que oigáis nuestro próximo capítulo, que mejor no, porque es imposible, pero distinto sí. Un saludo a todos. Venga, un saludo a todos. Navega, escucha, participa, pregunta. Para ser uno más en Planeta Kayak.